Bienvenidos a la tercera parte de nuestro curso Los libros históricos de la Biblia. Viajando a través del tiempo, nos adentraremos en los anales de la historia sagrada, explorando no solo la ascensión y la caída de un reino, sino la promesa inquebrantable de un Dios que es fiel. Exploraremos 3 libros que no son meros registros polvorientos, sino que son espejos de nuestra propia alma. Seremos testigos del ascenso vertiginoso y la caída estruendosa de un reino elegido, un relato donde el poder y la piedad se entrelazan con la tradición y la tragedia, donde detrás de cada rey, donde detrás de cada batalla y detrás de cada profeta que veremos aquí en Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, se esconde un eco de nuestra propia historia. Veremos cómo la desobediencia llevó a la ruina, pero también veremos que la fe abrió un camino a la restauración. Seremos testigos de la gloria y el fracaso humano. Seremos testigos de la sabiduría que construye y la necedad que destruye. Pero por sobre todo, descubriremos que incluso cuando la luz parece desvanecerse allá en los 70 años de exilio, una esperanza muy profunda, épica, resurge desde los anales y las páginas de las profecías bíblicas. Este es un curso para valientes, para aquellos que anhelan entender la mano de Dios en los altibajos de la vida. A través de estas historias veremos que nuestra esperanza final no reside en la fuerza de un rey terrenal, sino en el Rey de Reyes, cuya promesa de salvación es más fuerte que cualquier caída. A través de las crónicas de Segunda de Reyes y de Primera y Segunda de Crónicas, escucharemos el lamento de los profetas. Escucharemos el ruido de las batallas y el susurro de la soberbia que precedió a la ruina. Sentiremos el dolor de un pueblo exiliado con sus templos destruidos y en cenizas, y que todas sus esperanzas y promesas ellos creían sentirlas rotas. Este curso no es para los que buscan solamente un resumen rápido de la historia, sino para aquellos que anhelan entender la mano de Dios en estos momentos más oscuros de la historia humana, sobre todo del pueblo de Israel. Pero no nos quedaremos en la oscuridad. Más allá de la derrota, estos libros nos revelan una verdad inmutable, que incluso en la noche más profunda, el corazón de Dios late con la promesa de restauración. Preparémonos para ser inspirados por la fe que desafía la lógica y por el arrepentimiento que abre camino a la redención. A través de estas historias veremos que nuestra esperanza final no reside en la fuerza de un rey terrenal, sino en el Rey de Reyes, cuya promesa de salvación es más fuerte que cualquier caída. Les invito desde ya a entrar al detalle del contenido de este análisis, que lo titularemos El ascenso y caída de un reino, la promesa de una esperanza eterna. El ascenso y la caída de un reino, la promesa de una esperanza eterna. A modo de introducción, 2 historias y un propósito teológico. Al explorar la narrativa bíblica que abarca el período de los reyes de Israel y Judá, una pregunta común emerge para muchos lectores. ¿Por qué la Biblia presenta 2 relatos aparentemente redundantes de la misma historia en Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas? A primera vista, los libros de Crónicas pueden parecer un simple duplicado de Reyes, una repetición de hechos ya conocidos e incluso con algunas diferencias textuales que a veces se malinterpretan como contradicciones. Esta aparente redundancia, sin embargo, es deliberada y fundamental para el propósito teológico de la Escritura.
lejos de ser un defecto, la coexistencia de estos relatos proporciona al pueblo de Dios dos miradas distintas y complementarias a través de las cuales se puede comprender su historia, su identidad y la naturaleza de la fidelidad divina. La tesis central de este análisis es que Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas no son meras crónicas históricas, sino que fueron redactadas con propósitos teológicos distintos y para audiencias diferentes. Reyes fue escrito desde la perspectiva de un profeta, con el fin de explicar el fracaso y el exilio de la nación como la consecuencia directa de su constante desobediencia al pacto de Dios. Su propósito principal es la advertencia y el juicio. Por otro lado, en contraste, los libros de crónicas fueron escritas desde la perspectiva de un sacerdote, con el objeto de infundir esperanza y reafirmar la identidad del pueblo que había regresado del exilio, recordándoles las promesas incondicionales de Dios y la centralidad del templo y la adoración. Su propósito es la restauración y el aliento. La coexistencia de estas dos narrativas en el canon bíblico refuerza una profunda verdad. El juicio de Dios por el fracaso humano no anula su gracia incondicional ni su compromiso con sus promesas. El contexto histórico entre ambos escritos es crucial para su interpretación. Segunda de Reyes se redactó poco después de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 586 a.C. La tradición judía atribuye su autoría a Jeremías, un profeta que vivió esta catástrofe. La obra utiliza fuentes oficiales de los diarios reales para narrar la historia de los reinos de Israel y de Judá. Por otro lado, los libros de crónicas fueron escritos significativamente más tarde, en el año 400 y el 250 a.C., destinados para una comunidad que había regresado del cautiverio babilónico y se enfrentaba a los desafíos de la reconstrucción. El autor anónimo, conocido como el cronista, se propuso unificar a un pueblo desmoralizado, trazar sus raíces desde Adán y recordarles que el centro de su vida nacional e individual debía ser la verdadera adoración a Dios. A lo largo de este análisis, exploraremos cómo la soberanía divina, las consecuencias del pecado y la fidelidad inquebrantable de Dios se entrelazan en cada uno de estos relatos. No solo aprendemos historia, sino que descubriremos lecciones profundas para nuestra vida de fe en este tiempo. La teología profética de Segunda de Reyes, el juicio del pacto. El segundo libro de Reyes se presenta como una historia con un propósito teológico claro: interpretar los eventos de la historia de Israel y Judá a la luz del pacto mosaico. El autor, probablemente Jeremías, no se limita solo a narrar los hechos, sino que enfatiza que la soberanía de Dios rige la historia y que el juicio que sobrevino a la nación fue el resultado directo de su desobediencia constante. La idolatría, la adoración a dioses extranjeros y las alianzas pecaminosas con otras naciones fueron los pecados principales que los profetas reprendieron una y otra vez con la advertencia de un juicio inminente. La historia en Segunda de Reyes responde a la pregunta crucial del pueblo de Dios tras el exilio: ¿por qué fuimos castigados? La respuesta es que el fracaso de la nación no se debió a un error de Dios, sino a su propio incumplimiento del pecado. En el libro de Reyes, los profetas desempeñan un papel central y determinante, sirviendo como el termómetro espiritual de la nación.
Sus ministerios no son eventos secundarios, sino que son la manifestación de la paciencia de Dios, que no dejó a su pueblo sin una advertencia constante. El relato bíblico pone un énfasis particular en los profetas Elías y Eliseo, cuyo ministerio abarca una porción significativa del libro. El paso del manto profético de Elías a Eliseo, descrito en el capítulo 2, simboliza la transferencia de autoridad divina. La petición de Eliseo de una doble porción del espíritu de Elías no era un acto de ambición por más poder, sino la solicitud del derecho de primogénito, es decir, el legítimo sucesor del ministerio de su mentor. Los milagros de Eliseo, como la curación de Naamán, el hacha que flota y la purificación de las aguas, revelan la gracia y la soberanía de Dios, mostrando que su poder y misericordia no estaban limitados por la infidelidad de Israel. Incluso los pasajes más controvertidos, como el castigo de los jóvenes que se burlaron de Eliseo, tiene un profundo significado teológico. El relato no debe interpretarse como un acto de venganza personal, sino como un juicio divino pronunciado a través de un profeta autorizado. Los jóvenes, al ridicularizar a Eliseo y decirle «calvo, sube», no solo se mofaban de su aspecto, sino que despreciaban la autoridad divina que él representaba. El castigo que le sobrevino fue un ejemplo dramático en un tiempo de gran impiedad, sirviendo como una advertencia para una sociedad que había perdido el respeto por el profeta de Dios. El ministerio profético en Segunda de Reyes es el nexo o la unión entre la ley del pacto y el destino del pueblo. La soberanía de Dios se manifiesta en el cumplimiento de cada profecía, lo que valida la autenticidad del mensaje y el juicio final que llegó a la nación. El relato bíblico de Segunda de Reyes traza un inexorable ciclo de decadencia, intercalando las historias de los reyes de Judá y de Israel, para permitirnos a nosotros contrastar las consecuencias de sus acciones. Aunque el libro destaca la reforma de reyes piadosos como Ezequías y Josías, quienes hicieron lo recto a los ojos del Señor, el juicio no fue detenido. Josías, en particular, es descrito como un rey sin igual en su obediencia a la ley de Moisés. Sin embargo, el libro deja claro que el castigo por los pecados acumulados de generaciones, especialmente los de Manasés, era inevitable. La trágica caída de Jerusalén en el 586 a.C. demuestra que el pecado tiene un efecto colectivo que no puede ser revertido por los esfuerzos de unos pocos líderes justos. La historia de Segunda de Reyes es una advertencia de que la nación que olvida a Dios y sigue su propio camino se encamina inevitablemente a la destrucción. El libro de Segunda de Reyes concluye con una nota de gracia en el exilio, la liberación del rey Joaquín de la cárcel, que mantiene viva la esperanza de la promesa de que el linaje de David no sería aniquilado por completo. Los profetas y sus milagros eran la voz de Dios en un reino que iba en caída. El libro de Segunda de Reyes retoma la historia con el reino dividido. En el norte de Israel estaba sumido en la idolatría, pero en medio de esta oscuridad Dios levanta a dos profetas extraordinarios, Elías y Eliseo. Elías es un hombre de fuego. Es el principal oponente a la dinastía de Acab, que era el rey más malvado de Israel. Su ministerio culmina en una demostración dramática en el Monte Carmelo, donde desafía a los profetas de Baal. Pero sus milagros van más allá. Elías, de una manera humilde y profunda, multiplica el aceite y la harina de la viuda de Sarepta, asegurando su supervivencia durante una hambruna. Luego enfrenta su desafío más grande, resucita al hijo de la misma viuda, en un acto que demuestra el poder de Dios
sobre la muerte misma. Después que Elías fue ascendido en el carro de fuego, su sucesor Eliseo recibe su manto y un doble poder. Eliseo también realiza milagros que demuestran la compasión y el poder de Dios en la vida cotidiana. Sanó el agua amarga de Jericó y multiplicó los peces para alimentar a 100 hombres. Una prefiguración asombrosa de la obra de Jesús. Pero quizás su milagro más conocido es la sanidad de Naamán, el general sirio con lepra. Al instruirle que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, Eliseo no solo lo sanó físicamente, sino que forzó a Naamán a reconocer la supremacía de Jehová sobre los dioses sirios. Este milagro enseña una lección profunda sobre el poder de Dios, que no está confinado solo a Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Eliseo y la predicción de la victoria sobre Moab en Segunda de Reyes capítulo 3. El tercer capítulo de Segunda de Reyes encontramos uno de los episodios más fascinantes que demuestra la autoridad profética de Eliseo sobre los reinos. Los reyes de Israel, Judá y Edom se unen en una alianza para luchar contra el rey de Moab. Después de 7 días de marcha por el desierto, sus ejércitos se quedan sin agua. Esta era una situación desesperada. El rey de Israel, Ocosías, clama en Segunda de Reyes capítulo 3 verso 10. ¡Ay! Que Jehová ha traído a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. El rey de Judá, Josafat, que a diferencia de Ocosías era un rey piadoso, pregunta si acaso hay un rey de Jehová entre ellos que tenga un profeta con la palabra de Dios. Se le informa que Eliseo está cerca. Los 3 reyes se humillan y se acercan al profeta. Inicialmente Eliseo rechaza al rey por su idolatría, pero por respeto a Josafat accede a consultar a Dios. Primero pide que le traigan un músico, y mientras el músico toca, el Espíritu de Dios viene sobre Eliseo. Entonces Eliseo da una doble profecía. 1. La victoria sobre el desierto. Así dice Jehová: haced en este valle zanjas y zanjas. No veréis viento ni veréis lluvia, mas este valle se llenará de agua. A la mañana siguiente, de manera milagrosa, el valle se llena de agua. Este acto de Dios no solo provee para los ejércitos, sino que demuestra la soberanía divina sobre la creación. 2. La victoria sobre Moab. Pero el agua milagrosa sirve para un propósito aún mayor. Al amanecer, los moabitas ven el valle lleno de agua, pero debido a la luz del sol, el agua parece ser sangre. Los moabitas, creyendo que los reyes se han matado entre sí, avanzan con confianza para saquear el campamento. En su arrogancia, son emboscados y masacrados por los ejércitos de Israel, Judá y Edom. La profecía de Eliseo no solo asegura el agua, sino que engañó al enemigo para la victoria. Este evento refuerza una lección clave. Dios obra de maneras inesperadas y creativas para cumplir su voluntad. El profeta no solo habla la palabra de Dios, sino que sus acciones pueden ser el vehículo de la intervención divina. Las escuelas de los profetas. Eliseo no solo ministraba, ni tampoco lo hacía solo. El relato del texto de Segunda de Reyes menciona en varias ocasiones, entre comillas, hijos de los profetas. Esto nos revela la existencia de escuelas o comunidades proféticas que se remontan al ministerio de Samuel. Estas comunidades se establecieron en lugares como Betel, Jericó y Gilgal. Eran grupos de hombres que se dedicaban al estudio de la ley, la adoración y la vida en comunidad bajo la tutela de un profeta principal como Elías o Eliseo. Su rol era crucial para la vida espiritual de la nación, que estuviesen sanos espiritualmente
y servían como un contrapeso a la idolatría y a la corrupción de los reyes. Vivían en la simplicidad, a menudo en la pobreza, y se sostenían con su propio trabajo y las ofrendas del pueblo. Eran la voz de la conciencia de Israel, recordándoles la alianza con Dios. En 2 de Reyes capítulo 6, un hijo de profetas pierde un hacha en el río Jordán, y Eliseo realiza un milagro para recuperarla, mostrando la compasión de Dios incluso por las preocupaciones más pequeñas de sus siervos. La existencia de estas escuelas demuestra que el ministerio profético no era solo para un individuo solitario. Eran una fuerza organizada de fidelidad a Dios que buscaba preservar la fe en medio de la apostasía. A pesar de todos los milagros y demostraciones del poder de Dios, el reino de Israel no se arrepiente. Cuando decimos el reino de Israel, nos referimos al reino del norte. La persistente desobediencia y apostasía conducen a su trágico final. En el año 722 a.C., el ejército asirio, bajo el mando de Sargón II, sitia y destruye la capital de Samaria. La Biblia lo explica teológicamente. La destrucción no fue un accidente militar, sino el juicio de Dios sobre su pueblo por haber abandonado todos los mandamientos de Jehová. Los 3 exilios de Judá y el juicio final. En el reino del sur, Judá, la historia es una montaña rusa espiritual. Aunque hubo reyes piadosos como Ezequías y Josías, el pecado crónico, especialmente la idolatría y la injusticia social, finalmente sellaron su destino. La consecuencia de este fracaso espiritual se materializa en 3 exilios, y cada uno con un propósito y significados distintos. El primer exilio, en el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Judá. En este primer ataque el objetivo era someter a la nación y llevarse a los talentos más prometedores para fortalecer su propio imperio. Entre los deportados se encontraba el joven Daniel y sus amigos, quienes más tarde se convertirían en figuras claves en la corte babilónica. Este exilio fue un aviso divino, un primer castigo para una nación que se negaba a escuchar a sus profetas. El segundo exilio, en el 597 a.C., la rebelión del rey Joaquín provoca una segunda invasión babilónica. Nabucodonosor depone a Joaquín y deporta a unos 10.000 líderes y sacerdotes, guerreros y artesanos de Jerusalén. Entre ellos se encontraba el profeta Ezequiel, que es el profeta del exilio. Este exilio fue un golpe mucho más severo, despojando a Judá de su liderazgo y dejando solo a los más pobres en la tierra. El mensaje era claro: el juicio de Dios era inminente y la nación estaba a punto de ser destruida por completo. El tercer exilio, año 586 a.C. La rebelión final del rey Sedequías, el rey títere de Babilonia, que lo había puesto Nabucodonosor, conduce al juicio final. En esta ocasión, Nabucodonosor, en un acto de ira, arrasa Jerusalén. La ciudad es destruida. El glorioso y magnífico templo de Salomón es incendiado y el pueblo restante es deportado a Babilonia. El rey Sedequías es capturado. Sus hijos son ejecutados ante sus ojos y él es cegado. Este exilio es la cumbre final de 2 de Reyes. Es el fin devastador de la monarquía de David. La lección es clara. El pecado crónico y la desobediencia tienen consecuencias devastadoras. La fe sin obediencia es vacía. El libro de 2 de Reyes no es una historia de éxito. Es la crónica del declive y la caída de la nación escogida por Dios. El libro comienza con el final del reinado de Acab en Israel y los conflictos con el profeta Elías, cuyo ministerio culmina en su dramática ascensión al cielo.
Su sucesor, el profeta Eliseo, se convierte en el epicentro de la nación, realizando milagros asombrosos, desde la sanidad de Naamán el sirio de su lepra, demostrando el poder de Dios más allá de Israel, hasta la multiplicación de alimentos y resurrección del hijo de la tsunamita, señales de que el poder de la vida y la provisión divina aún operaban. Sin embargo, a pesar de estas poderosas manifestaciones de Dios, la tendencia dominante en el norte, el reino de Israel, es un caos, es la apostasía total. Rey tras rey, como Jehú y Joacás, continúan con la idolatría, siguiendo el ejemplo de Jeroboam. Esta persistente desobediencia lleva a su trágico final. En el capítulo 17, el libro narra la invasión de Asiria. La caída de Samaria, como ya lo dijimos, en el año 722 a.C., se presenta no como una simple derrota militar, sino como el juicio de Dios. Y esto es debido a su idolatría, a su injusticia y a la desobediencia que habían practicado durante generaciones. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, la historia es un desorden. Vemos a reyes como Ezequías, que se aferra a Dios en medio de la invasión asiria y es salvado de manera milagrosa. Él limpia el templo y destruye los ídolos, pero su hijo Manasés hace lo impensable, revierte la reforma de su padre y lleva a Judá a un nivel de idolatría nunca antes visto, incluyendo el sacrificio de niños. Esto sella el destino de la nación del reino del sur. El último gran intento de reforma viene con el joven rey Josías. Se descubre el libro de la ley en el templo en ruinas, y esto provoca un avivamiento genuino. Josías purifica el templo y purifica el país, y celebra la Pascua de una manera que no se había visto en siglos. Nace la esperanza de las palabras de Moisés cuando le dice: cuando tengan rey, cada rey tendrá una copia de este libro y leerá en ella cada día. Por siglos eso no había sido. Por eso que Josías es especial dentro de los reyes. Es un momento de gran esperanza, pero el relato nos recuerda que el corazón de la nación ya estaba endurecido. La muerte de Josías en batalla contra los egipcios marca el final de esta breve luz de esperanza. El libro de Reyes culmina con la invasión de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor en el año 586. Jerusalén y el glorioso templo de Salomón son destruidos. El rey Sedequías es capturado y sus hijos son ejecutados ante sus ojos, y luego se le es quitada la vista al rey Sedequías. Este es el final devastador de la monarquía de Judá, un final que Segunda de Reyes presenta como la consecuencia inevitable de la desobediencia crónica del pueblo contrario a la alianza de Dios. Es un recordatorio sobrio de que la fe sin obediencia es vacía. Así entramos ahora a la teología sacerdotal de Primera y Segunda de Crónicas, que es la continuidad del reino y del culto. Si Segunda de Reyes nos dejó con la sensación de ruina, Primera y Segunda de Crónicas nos invitan a mirar la historia con una nueva luz. Estos libros fueron escritos mucho tiempo después, en el período post-exílico. Después del exilio, fueron escritas para una comunidad que había regresado a una Jerusalén en ruinas. Su propósito no era simplemente repetir la historia, sino darles esperanza. En un marcado contraste con la perspectiva profética de Reyes, los libros de Crónicas adoptan una visión sacerdotal, centrando la narrativa en el altar y el templo. El propósito del cronista no es explicar el juicio, sino dar esperanza al pueblo después que ellos retornaron del exilio. Para los que habían regresado a un Jerusalén en ruinas y a un templo reconstruido que palidecía en comparación con el original, Crónicas presenta una historia reinterpretada,
que se enfoca en la fidelidad de Dios y en la continuación de las promesas del pacto. El autor enmarca la historia como una serie de avivamientos y rebeliones, pero el relato bíblico dominante es de la legitimidad de la dinastía de David y la centralidad del culto y la liturgia religiosa. Un aspecto clave en esta teología es el enfoque casi exclusivo en el reino del sur, Judá, y en la línea de David, omitiendo en gran medida la historia de los reyes de Israel, el reino del norte, y omite los pecados de David. Esta omisión no es un intento de encubrir la verdad, sino una estrategia teológica para centrar la atención en los aspectos que importan para la esperanza futura, el pacto davídico y la adoración legítima en Jerusalén. Las extensas genealogías en los capítulos iniciales no son aburridas listas, sino un recordatorio poderoso de la continuidad de la línea que Dios había elegido desde Adán hasta el pueblo de la comunidad del exilio. El relato de Crónicas exalta el papel de David como el verdadero fundador del templo. En lugar de centrarse en sus fracasos, el autor dedica considerable atención a los preparativos meticulosos de David para la construcción del templo, reuniendo los materiales, trazando el plano y organizando el servicio sacerdotal y levítico. Esta presentación establece una base sólida para la legitimidad del templo de Salomón y del culto que se realiza en él. La dedicación del templo de Salomón es otro punto culminante. El relato bíblico describe que el fuego que desciende del cielo y la gloria de Jehová que llena el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Este evento sirvió como una afirmación divina de la presencia de Dios en ese lugar y de la aceptación de la adoración que se le ofrecía. Un mensaje de inmenso aliento para la comunidad que se esforzaba por reconstruir. El papel de los levitas en las Crónicas es esencial a la teología sacerdotal del libro. Se detallan sus funciones, incluyendo la música, la adoración y la enseñanza de la ley. El cronista refuerza que el servicio levítico era fundamental para el funcionamiento del culto y para mantener la pureza espiritual del pueblo. Al hacer que la adoración, que era el eje de esta narrativa, el autor de Crónicas le enseña a su audiencia que la adoración no es un acto secundario, sino que es la esencia de su identidad como pueblo de Dios. La adoración fiel es una respuesta inteligente y disciplinada a la revelación de Dios y la fuente de bendición y la perseverancia para la nación. Si la primera parte nos dejó con una sensación de fracaso, esta segunda parte de Crónicas nos invita a ver la misma historia con una nueva luz. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas fueron escritos mucho después del exilio, aproximadamente en los años 450 y 400 a.C. Fueron escritos para un pueblo que había formado una comunidad que había regresado a una Jerusalén en ruinas. El autor de Crónicas reinterpreta la historia de Israel, no para juzgar, sino para darles esperanzas. Por eso, el libro de Primera de Crónicas comienza con una lista de genealogías increíblemente detallada. Para nosotros, los lectores del párrafo bíblico en estos tiempos, nos puede parecer tediosa, pero para su audiencia en ese tiempo era una afirmación poderosa. Aunque todo pareció perdido, el plan de Dios no había sido frustrado. El pueblo de Dios sigue existiendo y es la promesa a la dinastía que sigue vigente. Este es el enfoque en el linaje de David que es sumamente crucial porque es la línea del Mesías prometido. El libro de Primera de Crónicas comienza de una forma muy inusual y deliberada, con una extensa lista de genealogías. Esto no es una simple lista de hombres y nombres, es una afirmación teológica. El autor le está diciendo
a su audiencia. Aunque la monarquía cayó y fuimos exiliados, el plan de Dios no ha sido frustrado. El pueblo de Dios sigue existiendo y la promesa a la dinastía de David sigue vigente. La genealogía de David es el corazón de esta sección, conectando a la comunidad después del exilio con una promesa de un rey que reinaría para siempre. El resto de Primera de Crónicas se centra casi exclusivamente en el reinado de David, pero a diferencia de Segunda de Samuel, que relata sus luchas personales y sus pecados, como el adulterio con Betsabé y el censo que desagradó a Dios, Primera de Crónicas minimiza estos aspectos. En su lugar, el autor se enfoca en David como el rey ideal, el gran organizador del culto. Vemos a David reuniendo los materiales para el templo, estableciendo a los sacerdotes y levitas en sus funciones y organizando la alabanza. La famosa oración de David en Primera de Crónicas 29, del 10 al 13, donde alaba a Dios por su grandeza y su soberanía, es un punto culminante. Para el autor de Crónicas, el centro de la fe no es el pecado humano, sino la fidelidad de Dios y la adoración. A través del templo, la presencia de Dios es accesible. David es el modelo de un líder que se preocupa por la adoración correcta y que prepara el camino para la construcción del templo, incluso si no es él quien lo construye. El mensaje es claro: la identidad del pueblo de Dios no está definida por sus fracasos, sino por la promesa divina a David y por el llamado a una adoración sincera. Nos enseña que incluso en la ruina, la esperanza se encuentra en la fidelidad a Dios. David, el rey ideal y adorador. A diferencia de los libros de Samuel y Reyes, que narran las fallas de David como su adulterio, Crónicas lo minimiza. En su lugar, el autor se enfoca en David como el rey ideal, el organizador del culto y el preparador del templo. Vemos a David reuniendo los materiales, organizando a los levitas y sacerdotes y preparando los planes para el templo. La oración de David en Primera de Crónicas 29 no es solo una plegaria, es una declaración de fe. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria. La lección espiritual es profunda. La identidad del pueblo de Dios no se define por sus fracasos, sino por la fidelidad de Dios y el llamado a la adoración sincera. Este mensaje fue un bálsamo para todo el pueblo que había llegado tras el exilio, recordándoles que su propósito era restaurar el culto en Jerusalén. Para nosotros hoy esto nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán ruinosas parezcan nuestras vidas, nuestra identidad está anclada en la promesa de Dios y en el llamado a vivir una vida de adoración. Entramos al libro de Segunda de Crónicas, el camino a la restauración. Este se enfoca en el reino de Judá y el arrepentimiento. Segunda de Crónicas continúa el relato con una mirada de esperanza, centrándose exclusivamente en el reino de Judá y omitiendo completamente la historia del reino del norte. ¿Por qué pasa esto? Porque la audiencia del autor de Crónicas, a quien estaba escribiendo, necesitaba entender cómo su historia, la historia de Judá, podía ser redimida. El autor evalúa a cada rey con la misma pregunta, entre comillas, ¿este rey buscó a Jehová? La historia no es un simple registro, es un sermón que ilustra el principio de que la bendición de Dios es la recompensa a la obediencia. El libro comienza con la construcción del templo de Salomón, un evento glorioso que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. La oración de dedicación de Salomón en Segunda de Crónicas 6 es fundamental, pero la respuesta de Dios en el capítulo 7 es la clave de todo el libro. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Este versículo se convierte en el hilo conductor de todo el libro. La historia de Judá es un ciclo de desobediencia, juicio, arrepentimiento y restauración, demostrando que Dios siempre está dispuesto a perdonar un corazón contrito. Segunda de Crónicas nos presenta una serie de reyes que son juzgados no solo por sus acciones, sino porque si buscaron a Dios o no. Vemos a Asa, a Josafat, a Joás y a Amasías. Algunos comienzan bien, pero luego se desvían. Sin embargo, hay un enfoque especial en los reyes que lideraron grandes avivamientos. El rey Josías, por ejemplo, se encuentra en el libro de la ley y se humilla y lidera una reforma masiva. A diferencia de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas lo presenta como un ejemplo de arrepentimiento genuino. La historia de Josías es un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. El clímax de Segunda de Crónicas es el exilio babilónico, el mismo evento devastador que Segunda de Reyes describe. Pero en Crónicas el exilio no es el final. El autor añade un final crucial: el edicto del rey persa Ciro. Este edicto permite a los exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, dice Ciro. Esta es una declaración poderosa. La historia de la ruina no termina con la ruina. Termina con un acto de restauración divina a través de un rey pagano. Dios cumple su promesa de traer a su pueblo de vuelta a su amada tierra, la tierra de la promesa. El milagro del arrepentimiento de Manasés. El ejemplo más sorprendente del poder del arrepentimiento es el rey Manasés. Segunda de Reyes lo presenta como el peor rey de Judá, cuya maldad selló el destino de la nación. Pero Segunda de Crónicas añade un detalle asombroso. Manasés fue llevado cautivo a Babilonia y estando allí se humilló y oró a Dios. Y Dios escuchó su oración y lo restauró al trono. Este es el mensaje central de Crónicas. El arrepentimiento genuino es el camino a la restauración. Si el rey más malvado de Judá pudo ser perdonado, hay esperanza para cualquiera de nosotros. Incluso la historia de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. tiene un giro esperanzador. El autor de Crónicas no termina con la destrucción, sino que añade un epílogo crucial: el edicto del rey persa Ciro en el año 538 a.C. Ciro permite a los exiliados regresar y reconstruir el templo. La última palabra de Crónicas no es la ruina, sino la restauración y el regreso a casa. La fidelidad de Dios se demuestra al cumplir sus promesas, incluso a través de un rey pagano. En resumen, Segunda de Crónicas nos enseña que el juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia. La historia es un ciclo de desobediencia y arrepentimiento en cada paso. Dios espera pacientemente que su pueblo se vuelva a Él. La última palabra de Dios no es la destrucción, sino la restauración y la esperanza. Esto nos recuerda las palabras especiales, que Dios no quiere la muerte del pecador. Así entramos ya a algunos enfoques finales. Para sintetizar las perspectivas complementarias de estos libros, se puede trazar una comparación directa entre sus enfoques y propósitos. Esta comparación revela que los libros no se contradicen, sino que se complementan. El nivel de dificultad del relato bíblico entre el fracaso humano en Reyes y la promesa divina incondicional en Crónicas solo encuentra su resolución final en la persona y obra de Jesucristo. El libro de Reyes demuestra la incapacidad de los reyes humanos, incluso los más piadosos como Josías, para evitar el juicio final. Esto crea una necesidad fundamental de un rey perfecto que no falle. Crónicas, por su parte, mantiene viva la promesa incondicional de Dios a David de que su descendiente
reinará para siempre. Cristo, el verdadero Hijo de David, es la síntesis de ambas narrativas. El Rey perfecto que cumple el pacto y establece su reino para siempre. De manera similar, el templo físico, tan central en Crónicas, fue destruido, dejando al pueblo sin el lugar de la presencia de Dios. Sin embargo, esta aparente derrota es trascendida por el cumplimiento en Cristo. El templo terrenal era una imagen de algo mayor. Jesús se identifica a sí mismo como el verdadero templo, el lugar donde la gloria de Dios habita plenamente. El templo eterno es ahora su cuerpo, la iglesia en la cual el Espíritu Santo mora en los creyentes. Así, la teología de ambos libros es una representación pedagógica de Dios para la humanidad, que muestra el fracaso de los sistemas humanos, la realeza, el culto, la liturgia, las vestiduras. Todo esto queda en el fracaso para señalar la necesidad de un rey y un templo finales y perfectos. La lectura de estos libros en conjunto tiene profundas implicaciones prácticas para la vida contemporánea. La teología de Segunda de Reyes nos confronta con la seriedad del pecado y la realidad del juicio de Dios, recordándonos que la desobediencia trae consecuencias. Al mismo tiempo, Crónicas nos enseña que a pesar de las pruebas y la imperfección, la fidelidad de Dios perdura. Nuestra respuesta debe ser una vida de adoración centrada en Dios, no como un mero acto ritual, sino como una proclamación de nuestra total dependencia de Él. Así como la comunidad del exilio, debemos perseverar en la fe, sabiendo que el Rey que ha venido, ha sido prometido, ya vino y regresará para gobernar un reino perfecto y que nosotros somos su templo. Podemos de estos libros, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, sacar algunas conclusiones prácticas para nuestra vida que nos enseñen lecciones espirituales vitales. 1. El pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios es mayor. Segunda de Reyes nos advierte sobre el peligro de la desobediencia, pero Crónicas nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. La lección para nosotros es que la fe sin obediencia es vacía, pero el arrepentimiento genuino siempre encuentra el perdón de Dios. 2. La adoración es el centro de nuestra fe. Crónicas nos enseña que la verdadera identidad del pueblo de Dios está en la adoración. No se trata solo de ir a los cultos y reunirnos como iglesia. Se trata de que nuestras vidas sean un acto de adoración. Cuando honramos a Dios con nuestra obediencia, con nuestros recursos y nuestras prioridades, nuestra vida se alinea con su propósito. Cuando Dios es el centro de verdad de nuestras vidas y nada opaca su presencia en nosotros. 3. Nuestra esperanza reside en las promesas de Dios. La historia de Israel es un recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser frustrados por el fracaso humano. La promesa de la dinastía de David finalmente se cumplió en Jesucristo, el verdadero Rey. Él es el verdadero templo en quien encontramos la presencia de Dios. Él es el único en quien la historia de nuestra propia ruina encuentra su restauración final. Para la comunidad que volvió del exilio, Crónicas no era solo una historia, era una invitación a la acción. Es como si le dijeran: arrepiéntanse, adoren a Dios y vivan con la esperanza de que Él cumplirá todas sus promesas. Y esta es la misma invitación que se extiende a nosotros como creyentes hoy en este tiempo. Para concluir, vemos que hay un mensaje completo para el pueblo de Dios. En conclusión, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, lejos de ser relatos redundantes, ofrecen dos perspectivas teológicas indispensables para comprender el plan de salvación de Dios. El primero, a través de la lente profética, expone el fracaso humano y la justicia del juicio divino, mientras que el segundo, con su lente sacerdotal, ilumina la inquebrantable fidelidad de Dios y la esperanza de restauración.
Al leer estos libros juntos, nosotros como lectores no solo obtenemos una comprensión más profunda de un periodo histórico, sino que también es guiado a un mensaje singular, el de un Dios que en su justicia juzga el pecado, pero que en su gracia mantiene su promesa de salvación, la cual se cumple plenamente en el Rey perfecto y el templo eterno, Jesucristo. Esta comprensión nos debe llevar a una humilde y perseverante adoración, anclada en el conocimiento de que la historia de la humanidad, con sus fracasos y sus destellos de fidelidad, encuentra su glorioso fin en Él, el Eterno. Que estos libros nos inspiren a vivir con la honestidad de Segunda de Reyes, reconociendo nuestras faltas, pero con la esperanza de Crónicas, sabiendo que la última palabra de nuestra historia, si nos volvemos a Él, Él será siempre la restauración. Y finalmente el eco de la esperanza. Hemos viajado a través de los siglos, no como simples observadores, sino como testigos del auge y la caída de un pueblo. Vimos en Segunda de Reyes como la soberbia, la idolatría y la desobediencia llevaron a la ruina, dejando atrás un eco amargo de lo que pudo ser. Pero luego en la relectura de Primera y Segunda de Crónicas descubrimos una verdad asombrosa. La historia de Israel no termina en el exilio, termina en una nota de esperanza, de arrepentimiento y de una restauración milagrosa. Estos libros nos gritan que el juicio de Dios es real y que el pecado tiene un precio, pero también nos susurran con la voz de los profetas que la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier fracaso. La historia que hemos explorado no es solo sobre ellos, sobre ese pueblo antiguo. Es la historia de nosotros, sobre nosotros mismos. Se nos invita a enfrentar nuestras propias ruinas, a reconocer nuestros propios exilios y a creer que la misma fidelidad que restauró un reino en ruinas puede sanar nuestros corazones rotos. Que la lección de estos libros no se quede en la mente ni en el recuerdo de un curso interesante, sino que se grabe en el alma. Incluso cuando la historia parece terminar, cuando las promesas parecen rotas y la oscuridad parece haber ganado, el hilo de la esperanza nunca se rompe, porque nuestra historia no termina con nuestra derrota, sino con el triunfo de aquel que es el principio y el fin, el Rey de Reyes, cuya promesa de salvación es más fuerte que cualquier caída y cuya misericordia es la última y más gloriosa palabra. Lo que sigue, habiendo ya analizado Primera y Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, daremos un salto del exilio a la restauración. Ahora nos preparamos para la última y más inspiradora parte de nuestro curso y de nuestro viaje. Dejaremos atrás la caída de los reinos y el dolor del exilio para adentrarnos en la epopeya del regreso, del retorno del exilio. Con los libros de Esdras y Nehemías seremos testigos de cómo un remanente se atreve a soñar de nuevo con la restauración, enfrentando la dura realidad de una Jerusalén en ruinas y un templo sin el arca, y con la oposición férrea de sus enemigos. Veremos cómo la fe de unos pocos puede reconstruir los muros de una ciudad y los cimientos de una nación. Luego, en el libro de Esther, descubriremos que incluso en la dispersión, la providencia de Dios actúa de manera oculta pero poderosa para proteger a su pueblo. Nos espera un relato del liderazgo audaz, una fe inquebrantable y la mano invisible de Dios tejiendo los hilos de la historia para su propósito eterno. Estamos listos para presenciar el milagro del regreso y la inagotable fidelidad de Dios. Gracias por acompañarnos en esta tercera parte de este curso. Nos vemos en la próxima clase.